totalmente loca o que era su ángel. O sea, incluso pusieron en la posibilidad que lo estaba alucinando o imaginando, ¿no? Tal vez por lo que hoy en día tal vez se concibe como estrés postraumático, tal vez, no sé, es una idea que se me viene a la mente, lo que hoy en día alguien pensaría, de repente es una persona que está sometida a un cuadro de angustia, como lo estaríamos todos si alguien que queremos, que tenemos en alta estima, estaría pasando una situación de esta naturaleza, pues probablemente sufriríamos las sintomatologías del estrés y la posibilidad de que esto se vuelva somático en nosotros y podamos tener estas experiencias de éxtasis y ver cosas que no son. Entonces por eso le atribuían la posibilidad de que estuviera loca. Pero no era así. Sabíamos que en la intervención de Dios, Él iba a liberar a Pedro de una situación pues aparentemente imposible, ¿no? O sea, Pedro ya estaba... Si Dios no intervenía, Pedro hubiera tenido un destino final allí en esa prisión, en manos de las autoridades, ¿no? Ahora, la duda se va a deslindar aquí es que a pesar de que la iglesia pues estaba orando por la liberación, no creyeron inmediatamente, ¿no? Cuando la respuesta milagrosa pues llegó, incluso cuando Rodé les informó, ¿no? Su incredulidad fue más que evidente. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Aunque ellos oraban por un milagro, ¿no? Los creyentes no esperaban realmente que esto pudiera ocurrir de esa manera tan inmediata y poderosa. ¿No? Y este relato pues, nos muestra cómo Dios actúa incluso más allá de nuestras expectativas, ¿no? Pues también revela cuando nuestra tendencia a dudar nos atrapa, aun cuando estamos buscando a Dios en oración. Bien, entonces los paralelos finales sobre estas historias, ¿no? En la tempestad los discípulos estaban llenos de miedo a pesar de que Jesús estaba con ellos. A pesar de ello, miren, ¿no? Eh, Cuando se encontraba caminando sobre el agua, Pedro, aunque al principio caminaba con fe, se dejó llevar por el miedo y comenzó a dudar. Pero estaba caminando sobre el agua. Y en Hechos 12, la iglesia, a pesar de orar fervientemente, no creyó inmediatamente en el milagro de la liberación de Pedro, ¿no? Entonces vemos estos paralelos entre esos tres momentos. En segundo lugar, en la intervención de Dios, vamos a ver en cada uno de los tres escenarios. En la tempestad, Jesús demostró su poder al calmar las fuerzas de la naturaleza. ¿Ok? Cuando se estaban caminando sobre las aguas, Jesús sostuvo a Pedro y lo salvó demostrando su dominio sobre las aguas. ¿Correcto? Y en Hechos 12, Dios envió un ángel para liberar a Pedro de la cárcel, demostrando su control sobre las autoridades terrenales, pues, y las circunstancias, pues, imposibles. Entonces, estamos viendo los paralelos en los tres momentos en cuanto a la intervención de Dios. Ahora, un último criterio más, la reacción humana de sorpresa e incredulidad, lo que estábamos hablando de la duda, ya en los tres momentos. En la tempestad, los discípulos sorprendidos pues se preguntaron quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Cuando se encontraban caminando sobre el agua, ¿no? Pedro, aunque comenzó con fe, él después dudó por enfocarse en las circunstancias difíciles o temporales del momento. Y en Hechos 12, la iglesia no podía creer lo que estaba sucediendo, ¿no? Incluso llamaron loca a Rodé cuando les informó de la liberación de Pedro, ¿no? Y un criterio más que no quisiera dejarlo soslayado, que sería la enseñanza sobre la fe, ¿no? En la tempestad Jesús pues va a cuestionar con toda autoridad la falta de fe de los discípulos, ¿no? Enseñándoles que pueden confiar en Él aún en las tormentas de la vida, ¿no? En el otro escenario, que es caminando sobre las aguas, Pedro aprendió a mantener la mirada en Jesús y que ello era la clave para no sucumbir a las dificultades. ¿Mm? En Hechos 12, la iglesia aprendió que Dios responde de maneras muy sorprendentes y que a pesar de nuestras dudas, Él es fiel para cumplir su voluntad, ¿no? En conclusión, ¿ya? En estos relatos
el tema de la duda aparece pues frente a la intervención milagrosa, eso ya lo habíamos discutido, y que en cada situación pues Dios va a actuar con poder, pero los seres humanos, aun viendo el milagro o en medio de la oración, tienden a dudar o a asombrarse de lo que Dios hace. Y el paralelo nos enseña que aunque nuestra fe puede vacilar, la fidelidad y el poder de Dios permanecen constantes, ¿no? Entonces la invitación es a cultivar una fe que aún en medio de la incertidumbre, ¿ya? O del peligro, confía plenamente en que Dios puede hacer lo imposible. Bien. Ok, creo que hasta acá esta parte ha sido bastante bueno en tanto que se ha podido explicar estos paralelos y seguramente que son de bastante aporte en este tiempo. Ahora vamos al punto 4. Ya me voy acercando al final. El punto 4 que trata acerca de la testificación de Pedro respecto a la obra de Dios, el verso 17 de lo que hemos leído de este pasaje. Y Pedro va a estar relatando pues de cómo el Señor lo libró de mano de Herodes y pide pues que le den aviso a los demás, ¿no? Entonces hay un punto clave en esta situación, cuando Dios responde a nuestras oraciones. Debemos dar testimonio de ello. La obra de Dios debe ser compartida para edificación de los demás. Así que la aplicación aquí es, así como Pedro pues compartió su testimonio, nosotros debemos también de contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. El testimonio fortalece la fe de otros y da gloria a Dios. Esto nos trae a la mente algo muy importante que pasó con Pedro. Me parece que es el capítulo 23 de Lucas, ahí lo vas a poder comprobar en las escrituras. Cuando el Señor le habla a Pedro y le dice, Simón, he aquí que estoy tratando de recordar las palabras textuales para no dilatar el tiempo buscando el texto. He aquí, Simón le dice, he aquí que Satanás ha pedido tu cabeza para zarandearte como si fueras trigo. Pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falte y cuando vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Esas fueron las palabras del Señor para, para Simón en ese momento, porque después ya cuando Pedro halla la tumba del Señor vacía, el ángel, mejor dicho, cuando a María, a las mujeres se les manifiesta el ángel, estoy tratando de recordar que el ángel les dijo, ve y dile a Pedro y a los discípulos, ¿m? Cambiando el nombre. Esto por algo que ya lo voy a explicar en un momento, ¿no? Es decir, que Pedro iba a ser sometido a una transición de prueba y en esa transición de prueba el Señor sabía que Pedro se iba a equivocar porque en los siguientes versículos el Señor le anticipa de que 3 veces cantaría el gallo antes de que Pedro le negase. Esto ya es fácil de recordarlo por nosotros. Pero el asunto es de que a pesar de que Pedro perdería esta batalla, el Señor lo mantendría en la guerra porque él mismo oraría por él para que su fe no falte. Y que cuando Pedro haya vuelto de esta prueba, porque sí tuvo un espacio-tiempo en el cual se desarrolló esta prueba, pero tuvo un término, y en este término Pedro tuvo una lección muy importante de sometimiento al Señor. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le dice al respecto? ¿No? Que tiene relación con lo que estamos explicando aquí acerca de la testificación de la obra de Dios. Es de que la prueba, si bien es cierto era para Pedro, pero esta experiencia que Pedro iba a vivir le serviría para poder fortalecer a los hermanos. Es decir, la prueba no es solamente para quien la protagoniza, o sea, no es solamente para ti o para mí, es para quienes vamos a impactar en el futuro con nuestro testimonio. Esa frase te la repito, la prueba no es solamente para ti, sino para quienes vas a impactar en el futuro con tu testimonio. Algún día, hermano, algún día te vas a encontrar con alguien que esté pasando por una situación muy similar a la que tú ya has pasado. Y cuando ese momento ocurra, habiendo tú ya tenido la experiencia de esa prueba, sabrás qué decirle. Amén. Continuamos. Entonces, vamos a adentrarnos un momento a lo que es la respuesta a la oración del justo. Es subtitulado esta parte así, la respuesta a la oración del justo. Realmente vamos a mostrar algunos ejemplos breves nada más de oraciones contestadas en la Biblia, donde Dios pues va a intervenir de una manera milagrosa
o responde de una manera clara a la súplica de los siervos, ¿no? Un primer ejemplo, pues me parece que podría ser el de Elías y el fuego del cielo. Eso está en Primera de Reyes, el capítulo 18, ¿ya? Lo vas y buscas para que puedas tener una lectura amplia de ello, ¿no? Allí Elías, en esos términos, él ora para que Dios demuestre su poder ante los profetas de Baal en el monte de Carmelo. Ya nos acordamos de esta historia. La respuesta es que Dios envía fuego del cielo y consume el sacrificio en el altar hasta el agua en la zanja, que se le había sido vertida previamente, confirmando que él es el único Dios verdadero. Aquí lo que nos enseña es que Dios responde cuando oramos conforme a su voluntad para mostrar su gloria y su poder. No olvides que lo que dijo Jesús es que todo lo que pidamos en su nombre se los hará dado. Pero el siguiente versículo habla acerca de que esto glorifique al Padre y al Hijo que lo envió. ¿Ves que hay varias alineaciones a lo que pedimos? Muchas veces o muchas denominaciones o muchos hermanos en la fe que respetamos muchísimo, a lo mejor pueden entenderlo de una manera superficial esta parte. Cuando pensamos que esto es carta abierta para pedir absolutamente lo que sea y estamos en la posición de exigir que se cumpla porque así lo dice la escritura. Cuando en realidad esto es un texto sacado de su contexto para generar un pretexto. Y no es lo que se enseña en la escritura. La escritura aquí está disponiendo algunas directrices que se tienen que cumplir para que la petición sea contestada por el Señor. Para empezar, tiene que ser pedido en el nombre de Jesús. Y al ser pedido en el nombre de Jesús, tiene que compartir la naturaleza del Señor. Es decir, que lo que vamos a pedir no sea un pedido egoísta, no sea un pedido que nos pueda sacar de carrera cristiana, que nos pueda sacar del camino de la santidad, algo que no tenga que ver con los planes de Dios. Y en el siguiente versículo, cuando se habla que el propósito es para la glorificación del Padre y del Hijo que le envió, tener que evaluar también el pedido de la petición si es que esto verdaderamente glorifica al Padre y al Hijo que le envió. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ello para no, digamos, experimentar frustraciones al respecto en tanto a nuestras peticiones y que éstas no sean contestadas. Hay que tener mucho tino en ello y sobre todo sabiduría, la cual hay que pedir al Señor y Él la dará. Bien, en un segundo punto, Ana y el nacimiento de Samuel. Eso está en 1 Samuel, el capítulo 1, ¿ya? En esta sección pues se habla que Ana, pues siendo estéril y angustiada, ora fervientemente pidiendo a Dios por un hijo, ¿no? Prometiendo pues dedicarlo a él, ¿no? Entonces, la respuesta de Dios es que le concede su petición y Ana da luz a Samuel, quien luego se convierte pues en un gran profeta, eso ya lo sabemos. Ahora lo que se nos enseña aquí es que Dios escucha las oraciones de aquellos pues que claman con sinceridad, ¿no? Cumpliendo sus promesas, ¿no? Entonces realmente vemos que hay los pedidos cuando Dios observa y ve que realmente hay no solamente una necesidad, sino también un deseo de honrar al Señor. Son rasgos que ya nos vamos dando cuenta acerca de las peticiones que debemos levantar delante de Dios. En un punto 3, la liberación de Pedro, que es lo que hemos estudiado. Bien, también tenemos en un punto 4 sería la historia de Salomón pidiendo sabiduría, ¿no? Eso está en Primera de Reyes, el capítulo 3. En su oración o en el diálogo que él sostiene con el Señor, Salomón ora pidiendo sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. La respuesta de Dios no solamente le concede la sabiduría, sino que también le da riqueza sin honor, porque Salomón pidió lo correcto. Es un pedido agradable delante de Dios. Entonces la lección para nosotros es que Dios va a recompensar las oraciones que buscan su voluntad y no solamente el beneficio personal. Hay que tomar mucho en cuenta esto. Un quinto punto sería lo de Nehemías cuando reconstruye los muros de Jerusalén. Esto está en el capítulo 1 y 2 de Nehemías. En cuanto a su oración, Nehemías pues lo hace por la restauración de Jerusalén y pide favor ante el rey Artajerjes. Entonces Dios responde y mueve el corazón del rey, pues quien le otorga permiso, recursos y protección para reconstruir los muros. Esto ya lo habíamos visto en otro sermón en el cual se explicó más al detalle ello, ¿no? Una lección importante sobre esto es pues que Dios va a responder las oraciones que nacen de un corazón quebrantado por su pueblo y naturalmente por sus propósitos, ¿no?
Un sexto ejemplo, ya van 6, vamos numerándolo. Voy a darte unos 2 o 3 más, nada, no te preocupes. El del rey Ezequías, ¿no? Y la sanidad. Esto está en Segunda de Reyes, el capítulo 20. Muy bien. La oración de Ezequías, pues, está en un contexto de enfermedad, de una enfermedad bastante aguda, ¿no? En la que él ora pues en medio de lágrimas pidiendo a Dios que le prolongue la vida, y la respuesta de Dios es que le concede alrededor de 15 años más de vida y confirma su sanidad, ¿no? Entonces acá podemos aprender otro rasgo, ¿no?, del perfil, que Dios es compasivo y escucha el clamor de sus siervos en medio de la enfermedad y la aflicción. No debemos olvidar que el Señor sanó a miles de miles cuando estuvo en la tierra, miles de miles, a él lo buscaban por millares. Y el Señor hacía sanaciones como en calidad de señales y prodigios, pero también en virtud de compasión, porque el Señor entiende y conoce y se conmisera y se compadece del dolor humano, porque Él también lo fue. Si bien es cierto, era Dios bendito por sobre todas las cosas, pero también era humano. Bien. Uh, un séptimo ejemplo, pues vendría a ser el rescate de Jonás, ¿no? Esto también ya lo habíamos analizado en un sermón muy reciente, en el capítulo 2 del libro de Jonás. Y realmente la oración desde el vientre del gran pez, Jonás ora en angustia pidiendo salvación, ¿no? Y Dios responde y escucha su oración y hace que el pez lo vomite hacia tierra firme, ¿no? Entonces esto nos deja una lección muy importante, que aún en los momentos más oscuros, más siniestros, e incluso en medio de la desobediencia, Dios escucha cuando nos arrepentimos, ¿bien? Y clamamos por su misericordia, ¿ok? Uh, Uno de los ejemplos finales sería el de Josafat, al rey Josafat, ¿no? Y la victoria sobre los enemigos que aconteció en su tiempo. Esto lo vamos a poder encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y la oración que levanta el rey Josafat y el pueblo de Judá oran ante una invasión inminente, ¿no?, reconociendo su impotencia y pidiendo pues la intervención de Dios. La respuesta del Señor aquí en este contexto es que, y Dios lo hace respondiendo a través de un profeta, y le asegura la victoria sin necesidad de luchar, ¿no? Dios derrota a los enemigos cuando el pueblo alcanza alabanza, ¿no? Entonces aquí hay una lección muy importante de que Dios responde también cuando le buscamos con humildad y confiando plenamente en su poder para librarnos de nuestros enemigos. Creo que una palabra clave aquí sería rendición y sometimiento ante Dios mismo, ¿no? Podrían haber muchos más ejemplos en realidad, ¿no?, al respecto, y no quisiera dejar al menos uno o dos más, porque en realidad la Biblia entera está llena de ejemplos de oraciones contestadas a Dios, y realmente todas ellas son hermosas. Me hubiera gustado tocar 20 o 30 de estos ejemplos. Solamente voy a citar un par más. Me encanta la oración de Esteban, porque Esteban hizo una respuesta en virtud del amor al prójimo, sin importar la situación o la circunstancia. Cuando Esteban, que ya lo hemos estudiado en el presente libro que estamos estudiando hoy por hoy, y estábamos en el capítulo 7, parece que era el capítulo 7, si no estoy equivocado. Esteban ora, después de haber hecho una exposición, una defensa de la fe ante los judíos, y bueno, realmente esto fue contraproducente para él, aunque él dijo la verdad, ¿no? Porque al final ellos resultaron lapidándolo, resultaron matando a piedrazos. Y bueno, mientras moría o mientras estaba experimentando la muerte, él levantó una oración final, y no fue otra cosa que pidiendo que no les sea tomado en cuenta el pecado a sus sicarios, a sus victimarios en ese momento. ¿Mm? Y la pregunta sería pues si la oración de Esteban fue contestada o no, y la respuesta es que sí, sí fue contestada. Porque de ellos, Saulo, quien consentía en la muerte de Esteban, Saulo se salvó. La oración de Esteban fue contestada, hubo conversión, hubo perdón.
Y ya vemos todo lo que Dios hizo a través de Saulo cuando cambió a la figura de Pablo, ¿no? Y hermanos, como la cereza del pastel, y con esto ya cierro y me adentro ya en la conclusión final para terminar este devocional, el ejemplo del Señor. El ejemplo de la oración, que la oración del justo puede mucho y es contestada delante de Dios. Y en la oración de Jesús en la cruz, cuando Él estaba soportando la ira de Dios, la justicia de Dios derramada sobre Él, es lo que enseña el Evangelio. De que la vida, la obra del Señor, el gran mérito del Señor, todo lo bueno que había en Él, siendo atribuido al pecador en virtud de una justificación, y todo lo malo que hizo el pecador, su obra, su desmérito, y todo lo antagónico que hay en él, interpolado o puesto sobre Cristo en la cruz, de manera que Dios castiga a Jesús por los pecadores. Y en medio de toda esta agonía, de esta brutal agonía que estaba sufriendo el Señor, de manera física por parte de los romanos, en una muerte cruel, despiadada, que realmente no merecía así morir el Señor, pero lo estaba experimentando en carne, pero al mismo tiempo en espíritu, siendo oprimido por la justicia de Dios que merecíamos nosotros, pero Él estaba tomando del cáliz de la ira. Realmente en medio de esa circunstancia el Señor levantó una oración y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios contestó esa oración. ¿Quieres saber cuándo la contestó? En el primer sermón de Pedro, capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque Pedro acusa directamente a ellos, que en medio de esas multitudes habían personas que habían participado en la muerte de Jesús. Puedes leerlo el capítulo entero y lo vas a encontrar cuando él hace la acusación directa. Y aquel día fue contestada la oración de Jesús, porque se convirtieron en el acto 3.000 personas. 3.000 personas se convirtieron. Y fue contestada la oración del Señor Jesús allí. Entonces, realmente quiero cerrar esta parte antes de entrar a la conclusión final. Es que estos ejemplos de oraciones contestadas muestran que Dios responde. No vayas a pensar de que oras y nadie responde. No, Dios sí responde. La respuesta es muy variada, ¿ya? Sobre eso es algo que está en el campo soberano del Señor. Pero Él responde a las oraciones de diferentes formas, ya sea milagrosamente o a través de provisión o interviniendo en el curso de los eventos, ¿no? Y esto nos va a enseñar que la clave pues está en orar con fe, con sinceridad, con humildad, con rendición y conforme también a la voluntad de las directrices y la voluntad de Dios. Dios escucha y Él actúa, incluso en los momentos de duda o angustia, ¿no? Y en cada caso su respuesta glorifica su nombre y muestra su fidelidad. Todo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, nada, esta parte sobre la oración del justo que tiene contestación de parte de Dios. Y ahora sí pasa a la conclusión final. Pues que sería que la oración ferviente tiene poder. Quiero dejar eso en claro. La oración ferviente tiene poder. Este pasaje que hemos estudiado en este tiempo nos muestra que Dios escucha el clamor de su pueblo y responde de maneras milagrosas, aunque a veces no lo esperemos o incluso nos cueste creerlo. Tenemos un llamado. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Oramos con fe? ¿Oramos con humildad, con rendición, sometiéndonos a la voluntad de Dios? ¿Oramos alineados a la voluntad de Dios? Dios nos llama a orar con confianza, ¿ya? Creyendo que Él puede abrir cualquier puerta. No hay imposible para Él, ¿no? Y no hay ninguna limitación o restricción para Dios. No lo hay. Entonces, en tiempo de pruebas, de persecuciones, la iglesia primitiva dio un gran ejemplo muy poderoso, ¿no? Orar con fe, esperar en Dios y estar listos para compartir su intervención con el mundo. Y quiero dejarte esta pregunta final para que podamos meditar todos en ello. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Es muy importante que cada uno le dé una contestación personal a ello. Bien,
Y esto es lo que el Señor tiene como mensaje y enseñanza para nosotros esta mañana. Vamos a terminar orando al Señor. Inclina tu rostro, Padre Santo. Gracias, gracias por esta enseñanza. Por favor, perdona nuestras faltas que son tan incontables, Señor. Por favor, quita de nosotros las dudas, quita de nosotros el temor. Y que el único temor que nos quede es el temor sabio, que está el temor hacia ti, hacia tu santo nombre, Señor, a tu santidad, a tu justicia, Padre Santo. Permítenos, Señor, que cuando oremos estemos alineados a tu voluntad, que cuando oremos lo hagamos con fe, cuando oremos lo hagamos con confianza hacia ti, Señor, pero al mismo tiempo con reverencia, Señor, a tu deidad. Al mismo tiempo, Señor, con sometimiento y obediencia a ti. Ayúdanos porque no cumplimos ninguno de estos parámetros y no vamos a llegar a ello a no ser que sea por ti, por tu intervención, Señor. Rogamos esto, ayúdanos a caminar y a crecer en oración acorde a lo que tú nos has enseñado a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.